Hola amigos, queremos hacerle una cordial invitación totalmente gratis para la gente de Quevedo y de Machala y para todo el Ecuador. En Quevedo estaremos el 9 de noviembre, 8 de la mañana, totalmente gratis en el Polideportivo Wellington Chanlua. Toda la familia invitada, y también en Machala el 7 de diciembre en el Coliseo de Deportes. Amigos queridos, vengan todos invitados cordialmente. En Quevedo, el impactante mensaje de la muerte a la vida, y en Machala, de las tinieblas a la luz. Todos invitados totalmente gratis para juntos poder proclamar: hay vida en Jesús. Dile un amigo. La razón de mi existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Dile a un amigo, hay vida en Jesús. Dios le bendiga, mis amados hermanos de A la Luz de la Palabra. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy yo solo. En realidad, estoy yo solo porque el pastor está por allá en Turquía en estos momentos y ya mismo nos enlazamos con él y vamos a hacerle 3 preguntas interesantes al pastor Arturo para ver qué dice la palabra de Dios acerca de estas 3 pequeñas preguntas que nos hicieron ahí, valga la redundancia, y vamos a contestarla a la luz de la palabra. Pero, ¿qué tal si antes hacemos una oración para empezar este programa? Cierren sus ojitos conmigo. Padre Celestial, maravilloso Señor, aquí estamos una vez más para honrar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de tener tu palabra, Señor, el privilegio de tenerte a ti en el corazón y el privilegio de formar parte de tu iglesia, maravilloso cuerpo, Señor, tuyo, que nos hace crecer cada día más y nos acerca más a ti. Gracias, te adoramos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y mis amados hermanos, bienvenido a este programa que nos ayuda a comprender un poco más acerca de las Escrituras, acerca de la palabra de Dios. Cuestiones y preguntas, amados hermanos, que muchos nos hacemos y que a veces no nos atrevemos a hacerlas porque pensamos que si hacemos una pregunta nos van a tener por ignorantes. No, amados hermanos, usted sabe que lo peor es no preguntar. Lo peor es quedarse con una duda. Lo peor es creer que de pronto sabemos algo y de pronto no está de acuerdo a las Escrituras, o escuchamos o buscamos en internet, y el internet lo único que nos hace es confundirnos un poco más. Recuerden, siempre yo les he dicho esto: el internet no es un lugar para tener información, sino desinformación. La mayoría de cosas que pasan en el internet tenemos que entender que son cosas ficticias, digámoslo así, para el entretenimiento. Más que todo para eso es el internet, porque más o menos el 75 a 80% de lo que sale en internet son fantasías, son mentiras, no son cosas reales, y otras, fantasías de hombres que no leen ni estudian las Escrituras. Y por eso estamos aquí en esta hora. Amados hermanos y amigos, queremos responder estas preguntas a la luz de la Biblia, porque es la única autoridad de fe que tenemos. Esa es las Escrituras, esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia. Si alguno quiere discutir que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios, bueno, eso es cuestión de cada cual. Para mí y para los que hacemos este programa, para nosotros la Biblia es palabra de Dios. ¿Contiene palabra de Dios qué?
Tal vez un libro escrito por alguien por ahí, tal vez un manual de las escrituras, de cómo leer las escrituras, tal vez un devocional, eso contiene palabra de Dios. Pero la Biblia es palabra de Dios, eso lo afirmamos y lo reafirmamos muchas veces y con la misma Biblia, con la misma palabra del Señor. Así que, amados hermanos, tengo 3 preguntas que le quiero hacer al pastor Arturo. Al final yo también voy a hacer mi participación en estas 3 preguntas, pero gracias a Dios tenemos al pastor Arturo, que está por allá en Turquía. Entonces, él nos va a responder estas 3 preguntas que les vamos a hacer en estos momentos. Y antes de hacerle estas preguntas al pastor Arturo, le saludamos desde acá, de Quito, Ecuador. Pastor, que le esté pasando muy bien usted con su esposa, que sea de grande bendición para cada una de las personas que están allá. Y tengo para usted 3 preguntas que nos hicieron. La primera, ¿qué es un adorador en espíritu y en verdad, pastor? ¿Qué es o qué la Biblia dice acerca de ser un adorador en espíritu y en verdad? Segunda pregunta, ¿por qué no puedo casarme con una persona no cristiana o con un impío que decimos nosotros diariamente en la iglesia, los cristianos, en la congregación? ¿Por qué no puedo casarme con una persona que no es cristiana? Una persona que no va a la iglesia, ¿no? Yo soy cristiano evangélico, pero estoy enamorado o enamorada de alguien que no va a la iglesia y no le gusta la iglesia o es de otra religión. O sea, esa es la segunda pregunta para responder. La tercera, ¿se puede bautizar a los niños? Buena pregunta. Bueno, la Iglesia Católica tiene esta costumbre, ¿no? Y no solo la Iglesia Católica, sino otras denominaciones cristianas evangélicas. Una de ellas, en específico, que más adelante les voy a mencionar, también bautizan a los niños. Entonces, mi amado pastor, adelante. Aquí le dejo con las 3 preguntas y al final yo hago mi participación. Nos vemos en un momento. Muy buenas tardes, queridos amigos. Pastor Francisco, muchas gracias por darme esta oportunidad también de participar en este programa a la luz de la palabra. Preguntas que ustedes tienen y nosotros con todo el amor del mundo, a la luz de la palabra y guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, le compartimos a ustedes las enseñanzas y las respuestas bíblicas que ustedes tienen. Un saludo desde Turquía, amigos queridos, nos gozamos en gran manera y recuerden que ustedes tienen una cita muy importante este domingo aquí en Casa de Oración de un Amigo, 7:30 o 10:30 de la mañana, presencial o virtualmente. Venga con toda su familia, si no tiene una iglesia de sana doctrina, considere esta su casa y con todo el amor del mundo, denos esta bendición de poder servirles. All right. Pastor Francesco, me has compartido 3 preguntas que nos han hecho. Y tú me las haces a mí, me las formulas y desde Turquía, con la bendición de Dios, la vamos a contestar. Primera pregunta. Me preguntan, y el Espíritu Santo, confiando en Él, me guíe en la Biblia, contestar. ¿Qué es un adorador en espíritu y en verdad? Bueno, ¿de dónde sale esa pregunta? Una conversación que Jesús tuvo con una samaritana. Samaritana eran personas de Samaria que estaban enemistados con los judíos. De una riña antiquísima, hermanos queridos, que no les invitaron a formar parte de la reconstrucción del templo. Allá en el tiempo de Nehemías. Y de generación en generación vino ese odio entre samaritanos y judíos. Y Jesús le pide a esta mujer, que por cierto tenía 5 maridos. 5 maridos ya había tenido y con el que estaba no era su marido, pero era una mujer que temía a Dios. Y Jesús pues conversa con esta mujer y habla de la adoración. Y le dice que Dios anda buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Veamos el fragmento en la conversación que Jesús tiene con esta mujer. Juan capítulo 4 del 17 al 24. Para tener una idea completa. Dice así: respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido.
Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, no me dices cosas bonitas. Me confrontas con mi pecado. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ok. Aquí vemos esta conversación, ¿no? Esta mujer adoraba a Dios a su manera. Y es la forma como muchos adoran a Dios ahora. A mi manera. Voy el domingo a la iglesia de vez en cuando me acuerdo. Doy las pequeñas pesetas o moneditas que me sobran y me fastidian en el bolsillo. Eso doy a la iglesia. Trato de hacer bien al prójimo. Le regalo un pancito a un niño hambriento. Dios tiene que estar feliz conmigo. Eso no es adoración en espíritu y en verdad. Primeramente, si es en el espíritu, tenemos que ser guiados por el espíritu. Esa es la gran diferencia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, mis muy amados, apunte por favor en su Biblia, para que veamos, amigos queridos, esto que dice así la palabra de Dios, que es en espíritu, primeramente en espíritu. Hermanos míos, espíritu es andar en las cosas de Dios y hacer morir los deseos de la carne. Romanos, capítulo 8. Permítanme leer un poquito largo, hermanos, pero para entender esto, del 5 al 17. Vamos a leerlo para entender. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu son las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Okay, ¿qué significa entonces andar en el Espíritu? Vivir con la intención de agradar a Dios siempre. Siempre. No es un acto solamente de una liturgia religiosa, de ir un domingo, cantarle bonito a Dios, escuchar el sermón, vámonos. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu, adorar es vivir todos los días de nuestra vida guiados por el Espíritu Santo para agradar a Dios, obedeciéndole en todo y aprendemos a vivir a la manera de Dios y ya no a nuestra manera. Y en verdad, hermanos queridos, aquí está la verdad, la palabra de Dios. Tampoco puedo yo adorar a Dios en el Espíritu en una iglesia de falsa doctrina o donde me enseñen falsa enseñanza.
Es que eso es imposible. La verdad está en Jesús. Juan 14:6, y Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si mi Señor Jesucristo es la verdad, pues entonces la palabra de Dios, que es la verdad, nos santifica. Y de esa manera podemos adorarle a Dios, conociéndole a Dios como Él es, a través del estudio de la palabra. Si usted me acompaña un ratito y mira lo que dice la palabra de Dios, la oración de Jesús, orando por sus discípulos, decía mi Señor así. Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, vivir de acuerdo al Espíritu y adorar a Jesús, a nuestro Dios, en espíritu y en verdad, es vivir guiados por el Espíritu Santo, haciendo morir las cosas de la carne, haciendo morir las cosas a mi manera, como yo creo, como a mí me parece, y comenzar a vivir como Dios manda, como Dios ordena, amigos queridos, y amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y vivir con el propósito de agradar a Dios en todo. Y 100% bíblicos. Sin Biblia, puro cuento. Con la Biblia andamos en la verdad. La segunda pregunta que nos formula el pastor Francesco nos dice, ¿por qué no me puedo casar con una impía? Bueno, hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hay comunión entre el agua y el aceite. Hay comunión entre Satanás y Jesús. La respuesta es no. Primeramente vamos a ver la prohibición de Dios en el Nuevo Testamento y por qué en el Nuevo Testamento corrobora lo que está la ley en el Antiguo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 6, vamos a leer del 14 al 18, escrito está y dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te cases con un incrédulo. No tengas nada que ver con un incrédulo. Ni sociedad, ni amistad. Una cosa es compañerismo. Hola, ¿cómo estás? Trabajo, todo. Pero ya intimar con un incrédulo, hermano. La misma Biblia te dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok. Entendamos entonces esta verdad. Primero, este es un mandato porque no va a haber comunión. Pero pastor, yo me llevo súper bien, tenemos tantas cosas en común. Podrán tener muchas cosas en común, pero lo más importante que es Dios, jamás estarán de acuerdo. Y te desviará de los caminos de Dios. Ah, amigos queridos, esa es la prohibición primaria. ¿Por qué Dios prohíbe que su gente se mezcle con gente del mundo? Simple y llanamente porque desviará tu corazón. En el libro de Deuteronomio, esta fue la orden que Dios le dio. No tengas nada que ver con ellos porque desviarán tu corazón. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4 dice así. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Te va a desviar. Y mismo que no te desvíe, pero va a ser piedra de tropiezo para tu relación con Dios. Porque usted que está acostumbrado a orar, usted que está acostumbrado a estudiar la palabra, usted que está acostumbrado a asistir al templo, hombre o mujer cristiano o cristiana, te casas con un inconverso o un inconverso, ahora va a querer hacer actividades viernes, sábado de noche, vamos a fiesta, farra, y el domingo, ¿qué? Vamos a ir a la iglesia y te va a hacer la vida de a cuadros.
Y ya no vas a querer que vayas a la iglesia. Ya estaba metido en la iglesia siempre. Vas a tener dolor de cabeza, amigos queridos. Aquí está la palabra de Dios, no se equivoca. Y no me diga usted que es más sabio que Salomón, pues, ¿no? Usted de pronto dice, ay, yo nunca voy a desviar a Dios. Jamás me voy a desviar de Dios. ¿No sí? Bueno, si usted se cree más sabio que Salomón, yo le advierto nada más, tenga cuidado. Porque, ¿cuál fue el pecado de Salomón? Meterse con mujeres inconversas. ¿Y qué hicieron esas mujeres? Primero de Reyes capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Se da cuenta? Va a desviar tu corazón. Va a ser piedra de tropiezo en tu corazón y usted estará en desobediencia. Hermano, si empezó en desobediencia, ¿cómo cree que va a terminar? ¿En bendición? Ay, no, pastor, es que yo voy a orar para que esa persona se convierta. Ore para que se convierta antes de casarse. Y acuérdense que el matrimonio no es magia para cambiar a las personas. Y lo que empieza mal termina peor. Ah, pero es que como mi tía... Hermanos, una cosa es lo que ellos hayan hecho y los designios de Dios para esa persona. Pero usted, que sabe la palabra de Dios, no la obedece y la desobedece y después quiere que Dios le haga caso y que Dios haga lo que usted le está pidiendo. Hermanos queridos, no haga eso porque con Dios no se juega. Usted obedece, tiene bendición. Usted desobedece, tiene consecuencias. Un matrimonio con Dios es difícil. Un matrimonio sin Dios es imposible. Cuando usted vea que ya su matrimonio se está yendo al desagüe, no le pregunte Dios por qué. Yo he orado. Oraste, pero en desobediencia. Y en desobediencia Dios no escucha la oración. Así que no tengas nada que ver con un inconverso o una inconversa. Papá y mamá cristianos, no aceptemos una relación de nuestros hijos con un inconverso o inconversa porque les va a hacer sufrir. Están en desobediencia. Al menos que les quede bien claro que nosotros estamos de parte de Dios y que queremos lo mejor. Y siempre hay que martillar a nuestros hijos de pequeñitos. Tienes que buscar un hombre, una mujer de Dios. No que vaya a la iglesia. Satanás también va a la iglesia. Un hombre y una mujer que ame a Dios, que ame a su palabra, que ame vivir consagrado a Dios. Porque a veces la gente dice, no, si es bien devoto, va a la iglesia, pero no, a la iglesia el domingo, pero de ahí de lunes y sábado vive como el diablo. Usted no quiere que vaya a la iglesia solo los domingos, usted quiere que esté en la presencia de Dios siempre. Si no es por ahí, no es por ahí. Deséchelo, baje la válvula y mándelo al desagüe. Es preferible llorar su ausencia 3 meses y seguir adelante que tener que llorar todos los días por su presencia y arrepentirse por haber desobedecido a Dios. Y la última pregunta que me hace Pastor Francesco, ¿por qué no se bautizan a los niños? Bueno, a los niños se los presenta, no se los bautiza. Esa es una práctica pagana que viene de Roma, en la que se enseña que a los niños hay que bautizarles para quitarles el pecado venial o el pecado original. Pura basura mentirosa. El bautismo no te quita pecados. No, señor. Esa es mentira del diablo. Y que si el niño no se bautiza y se muere, se va al purgatorio. Pero qué torpeza la de estos curas enseñar basura, hermanos queridos. Y la gente la cree, ¿no? Porque como no lee la Biblia, si así dice el Taita Cura, sea de Sefs. Bueno, vamos a ver qué dice Dios a la luz de la palabra. Marcos 10, 13 al 16, escrito está, Jesús dice esto. A ver si dice que bauticen a los niños o que presenten a los niños, que es diferente, como el mismo Señor fue presentado. Leo. Marcos 10, 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase. Presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El mismo Señor Jesucristo fue presentado a los 8 días. Usted recordará, amigos queridos, Lucas. El Evangelio de Lucas
Acompáñeme, por favor, si no se acuerda, yo le enseño dónde está en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Jesús se bautizó, hermanos queridos, cuando tenía 30 años. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 30 años. Y si leen el versículo anterior del 23, 21 y 22, Jesús fue bautizado. Él se bautiza para empezar su ministerio. 30 años. Los niños no necesitan ser bautizados. ¿Quiénes necesitan o quiénes necesitamos ser bautizados? Pecadores, que reconocemos que hemos pecado. Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Renunciamos al pecado y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí damos testimonio. Es un testimonio de lo que ya pasó en mi corazón. A mí ya Dios me perdonó. A mí ya con su sangre ya me lavó. Ahora doy un testimonio de que he muerto, por eso me hunden en el agua. He muerto una vida de pecado y salgo del agua resucitado una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora voy a empezar a vivir agradándole al Señor nuestro Dios, renunciando al pecado. Ahora tengo conocimiento del pecado. Una criatura que sabe, es inocente. Pero estos farsantes de Roma quisieron reclutar nuevos miembros desde pequeñitos para hacerlos parte de esa iglesia prostituta totalmente enferma y depravada y cueva de ladrones y de pedófilos y de demonios, amigos queridos, que esa es la verdad, no se puede negar. Los niños se los presenta para que Dios los cuide, los guarde y cuando tengan conocimiento, ellos también puedan arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, amigos queridos, y bautizarse. No dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Mire usted quiénes se bautizaron después de la prédica de Pedro. Voy a leer del 38 al 42, escrito está y dice así. Pedro les dijo, arrepentidos. Es el primer requisito para poderse bautizar. Un niño, un bebé de qué se puede arrepentir. Si ni siquiera sabe hablar, ¿cómo va a poder arrepentirse de qué pecado, hermano? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ahí está el requisito, hermano, recibir la palabra de Dios. No bautizarse porque me emocioné o porque fui y me gustó, voy a bautizarme. No, tengo que entender, recibir esa palabra de perdón. Soy un pecador, estoy perdido, necesito a Jesús. Y después de recibirle como mi Señor y mi Salvador, entregándome a Él para con la ayuda de Él mismo y guiado por su Santo Espíritu, ahora vivir agradando a Dios en todo, doy testimonio de que soy una nueva criatura bautizándome. Así que los que recibieron esta palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Los niños no se bautizan porque son puros, porque de ellos es el reino de Dios, dijo Jesús. Se bautizan los pecadores arrepentidos, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos renunciado al pecado y ahora vivimos para agradar su grandioso nombre. Espero que hayan sido contestadas estas preguntas a la luz de la palabra. Cualquier otra connotación, Pastor Francisco, tú tienes la palabra. Yo me despido desde Turquía a todos ustedes, mis muy amados. Les espero el día domingo, en casa de oración de un amigo, 7:30 o 10:30. Ore por nosotros y si de pronto quiere contribuir y hacernos una ofrenda para seguir nosotros en el ministerio que Dios nos ha encomendado, ahí aparecen los teléfonos en pantalla. Llámenos y nosotros les hacemos llegar la información para que usted también pueda ser parte de este ministerio, orando y dando.
Que Dios les bendiga. Pastor Francisco, tienes tú la palabra para todos juntos seguir proclamando: hay vida en Jesús. Tiene un amigo. Bueno, mis amados hermanos, ya escucharon ustedes la respuesta a esas 3 preguntas por parte de mi pastor Arturo Norero. Ahora, yo como pastor voy a responder de una forma muy breve, aquella para tener un poco de participación como lo hacemos cuando estamos los dos en el mismo lugar. En este momento yo estoy en Quito y el pastor está por allá en Turquía. Entonces, voy a responder en mi participación. Dice, ¿qué es un adorador en espíritu y en verdad? Y de pronto como que es el tema que a mí me toca mejor que otros temas. ¿Por qué? Porque este tema para mí es el que he tratado de alguna manera de vivirlo desde mi juventud, desde mi adolescencia. Yo le entregué mi corazón a Cristo a más o menos los 13 años, entre 13 y 14 años. Y entre esta edad a la que tengo ahora, siempre me he manejado en el ministerio de la adoración en la iglesia. Siempre he cantado los himnos, los cánticos espirituales, siempre he cantado los coritos, siempre he cantado también los versículos de la Biblia. Y de pronto, esa es una gran pregunta para una persona que toda su vida la ha dedicado a cantar al Señor. Pero quiero aclarar ciertas cosas que también el pastor Arturo ya mencionó, que adoración no es solamente cantar. Adoración no es solamente tomar un instrumento y tocar en una iglesia. Eso de pronto puede ser un talento que uno pone al servicio del Señor, pero la adoración va más allá, va aquí al hecho del corazón, va la adoración. La adoración tiene que ver con el comportamiento, con la aceptación de Cristo en el corazón de un creyente, y no solamente la aceptación, sino de hacer su voluntad más que el hecho de cantar, porque a nosotros los seres humanos nos gusta cantar, sea canciones románticas, sea canciones del mundo, sea canciones cristianas. Nos encanta porque nos encanta el ritmo, nos encanta de pronto las bonitas melodías, nos encanta todo eso. Pero sin embargo, la adoración a Dios va más allá de levantar las manos en un culto, que de pronto está bien hacerlo, no está mal, no voy a decir que está mal. De pronto cantar con todas las fuerzas del corazón, tampoco está mal hacerlo. Pero, sin embargo, eso no es lo que a nosotros o a lo que para Dios es verdadera adoración o adoración en espíritu y en verdad. Bueno, yo me voy más al tema iglesia, ¿no? Ya el pastor Arturo nos habló acerca de la samaritana que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía el número 6 no era su marido, pero el que sí venía, el todopoderoso, el número 7, el perfecto, ese sí era su verdadero marido. Bueno, es como hacer una parábola ahí con esa situación con la samaritana, y el Señor Jesucristo le explica muy bien que era un adorador en espíritu y en verdad. Ahora, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice claramente lo que es ser un adorador en espíritu y en verdad. Y se los voy a leer, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ustedes me preguntarán, pero pastor, ¿dónde dice que hay cómo ser un adorador en espíritu y en verdad? Bueno, está sencillamente el versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahí está la adoración. ¿Por qué dice presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo? Presentarnos vuestro cuerpo así, de esta manera, como nos dice la Biblia, no es flagelarse, no es caminar de rodillas, no es hacer algo especial o algo fantástico, algo maravilloso, no es hacer sacrificios, no. Miren lo que dice, que ese cuerpo en sacrificio vivo, dice, tiene que ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto que viene aquí no es de cultura. La palabra culto aquí es de adoración, de cultuar a Dios, de adorar a Dios. Entonces, está diciendo que cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea, ¿qué quiere decir esto?
El sacrificio vivo de verdad a Dios no es flagelarse, ¿saben por qué? Porque yo me puedo flagelar hoy y hacer toda clase de cosas en mi cuerpo, causarme el dolor que quiera. Sin embargo, a la vuelta de la esquina sigo siendo una persona no adoradora de Dios o una persona que vive en pecado. ¿Qué es esto de el sacrificio vivo? Les voy a poner un ejemplo. Si yo antes era una persona que robaba y le entregué mi corazón a Cristo y veo yo dinero que no es mío, de pronto por ahí, como decimos acá en nuestro Ecuador, decimos mal parqueado o mal ubicado o en un lugar donde yo sé que nadie me va a ver, pero sé que es de otro y sé de quién es. Entonces yo tomo ese dinero. Eso no es un sacrificio vivo, eso es caer en pecado, caer en la tentación. Pero si yo digo, no, ese dinero no es mío, no me pertenece, mejor lo tomo y se lo entrego a la persona que es el dueño. Entonces quiere decir que ese pecado, esa concupiscencia que yo tengo en mi vida, en mi corazón, yo la detengo, la desecho, le digo no al pecado. ¿Cómo es esto de ser sacrificio vivo? Por ejemplo, si yo era una persona muy tomadora, borracha, que me alcoholizaba mucho, cuando una vez entregué yo mi corazón a Cristo, entonces yo le digo al alcohol no. Mis amigos me invitan, mis amigos me dicen, mira, ve, no, unita nomás. Pero yo le digo, no, por causa de Cristo. Yo no voy a meter más alcohol a mi vida porque mi vida está llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que el sacrificio vivo, o sea, el dejar el pecado, o sea, lo que a mí más me causa caídas, tentación, que es la concupiscencia que llaman las Escrituras, que es lo que a mí me atrae. O sea, de pronto la pornografía, de pronto la masturbación, de pronto el andar con muchas mujeres, de pronto el apostar y perder mi dinero y no comprar la comida para mi casa. Entonces, amados hermanos, después de ese sacrificio vivo, o sea, de dejar el pecado, de no ser rebelde con Dios. O sea, si Dios me dice algo en su palabra y yo digo, voy a obedecer lo que dice el Señor en su palabra, entonces eso se llama o se convierte en una alabanza al Señor. Porque, amados hermanos, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que a Dios no lo podemos engañar. O sea, tú puedes llegar a la iglesia, tú puedes levantar las manos, cantar muy fuerte, saberte todas las canciones, pero sin embargo salir de ahí a tu casa, al trabajo, al colegio, a donde sea que tú vayas, y ser todo un patán, todo un pecador, toda una persona que no hace la voluntad de Dios. Porque recuerden que los que van al cielo no son solamente los que han profesado que Cristo es su Señor. O sea, porque una cosa es decir que Cristo es tu Señor, pero otra cosa es vivir con Cristo tu Señor. Una cosa es decir soy cristiano, pero otra cosa es ser un cristiano. O sea, ser un cristiano es hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo que dice su palabra. Si tú eres una persona que lee la palabra, pero sin embargo no hace lo que Él te pide que hagas, o que vivas como Él te pide que vivas, entonces estás lejos de ser un adorador en espíritu y en verdad. Entonces, adorar en espíritu y en verdad al Señor, ¿qué es? No es solamente ir a la iglesia, no solamente diezmar, no solamente de pronto es profesar que soy cristiano, decir, o soy evangélico, o soy creyente. Hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios. Y ese es un sacrificio, eso es un sacrificio vivo, como el que hizo Cristo. Él murió por nosotros, entregó su vida para salvarnos, derramó su sangre. Así nosotros debemos decir al pecado no. Cuando nosotros decimos al pecado no, sino que hacemos su voluntad, entonces somos sacrificio vivo y entonces en realidad estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Recuerden, hay un ejemplo de adoración en espíritu y en verdad en las Escrituras. Entonces encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 23 en adelante, encontramos a Pablo y a Silas encarcelados en Filipo. O sea,
¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, haciendo corto el relato, parece que ellos predicando la palabra del Señor, muchos se convirtieron y había una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. O sea, ella los seguía por todos lados y les gritaba que estos eran los siervos que habían venido a predicar la palabra del Señor. Estoy parafraseando un poco el asunto. Entonces, enojándole a Pablo esta situación, le dijo a la chica, le dijo, en el nombre de Jesús, sale espíritu de adivinación. Entonces ella quedó sana, quedó libre de ese espíritu. Y viendo los dueños de la chica, los dueños que se les había ido la ganancia que ella les daba a través de las adivinaciones, vinieron contra Pablo y pusieron a todo el pueblo en contra de ellos, diciendo como que estos hombres han venido a enseñar cosas raras y todo lo demás. Y el versículo 23 en adelante dice, si usted lo lee antes va a entender mucho mejor la historia. Y dice desde el versículo 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, como una verdadera adoración. Ellos estaban en el fondo de la cárcel, o sea, la cárcel más oscura, y donde pasaban todos los excrementos por una alcantarilla, hasta el último. Y no solamente eso, estaban puestos en el cepo, o sea, sus manos puestos con tablas y su cabeza metida de esta manera. Entonces, ese era el cepo. Entonces, ellos no solamente estaban en la cárcel, en un lugar sucio, en el más oscuro, sino que estaban inmóviles y con cadenas. Entonces, tenemos que entender que en esa situación nadie adora a Dios. En esas circunstancias nadie dice, gloria sea a nuestro Dios. Y de pronto nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles, no tan difíciles como las de Pablo, pero sin embargo nosotros, en vez de adorarle a Dios, lo renegamos. Sin embargo, aquí está la verdadera adoración, espíritu y en verdad, cuando Pablo y Silas comenzaron a orar. Y de pronto, después de haber orado al Señor, empiezan a cantar himnos a Dios. Y los presos lo escuchaban. De pronto ellos decían, bueno, ¿y estos qué? ¿Están locos? ¿Qué? Están en lo más oscuro, en lo más sucio, están inmóviles y aún así cantan al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Entonces esto causó que Dios haga que venga un gran terremoto. Se abrieron todas las puertas, se abrieron las cadenas. Sin embargo, el carcelero quiso matarse y Pablo le gritó, no te mates. Mira, él preguntó, ¿qué hago? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la adoración en espíritu y en verdad lo que causa es conversiones. Conversión a Cristo. Entonces, eso es en cuanto a la primera pregunta de qué es un adorador en espíritu y en verdad. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, si me puedo casar con una persona no cristiana, Pastor Arturo ya lo explicó muy bien. Solo quiero hacer una pequeña participación de cómo el Señor se enoja cuando el cristiano se une con un no cristiano. Mire esto, en Génesis capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Bueno, algunos creen que fantásticamente vinieron ángeles y que estuvieron con las mujeres humanas y eran angelicales y tuvieron relaciones con las mujeres humanas, pero eso es una mala interpretación de las Escrituras. Las Escrituras es más, ¿cómo puedo decir?, más humana que
que fantasiosa, si podemos decirlo así, porque muchos piensan que fueron ángeles que bajaron, pero no, en realidad los hijos de Dios eran la descendencia de Seth, y los hijos de los hombres o de las mujeres humanas, como dice la versión NBI, se trata de la descendencia caída de Caín, ¿no? Entonces, desde el versículo 1, capítulo 6, Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Eso es lo normal y natural. Que viendo los hijos de Dios, que no está hablando de ángeles, sino de aquellas personas temerosas de Dios en ese tiempo, dice que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu ¿con quién? Dice, con el hombre, no dice con los ángeles, dice con el hombre. Dice, para siempre, porque ciertamente él es carne. Miren, nunca habla de seres espirituales ni nada por el estilo. Entonces está descartada esa interpretación media loca que hay de que eran ángeles. Los ángeles no pueden tener hijos, eso nos lo dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando se le hace una pregunta a él y le dice: ¿cómo es que una mujer que tenía 7 maridos, todos se le murieron, cuando venga la resurrección, con quién de los 7 va a estar? El Señor Jesucristo le dice: ustedes ignoráis las cosas, porque en el cielo no se casarán ni se darán casamiento, y seremos como los ángeles. Él mismo lo dice. Entonces, descartado que vinieron ángeles y tuvieron relaciones con las mujeres, eso es una fantasía. Dice, porque el Señor Jesucristo mismo lo aclara. Siempre dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, había un enojo del Señor por el cual hizo que los años del ser humano bajaran a 120. Y eso es porque los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Que no es que el bien de pronto contagia al mal. No. Nunca sucede así. O sea, lo mal siempre contagia el bien. Si usted tiene agua sucia y agua limpia, la agua sucia, usted la pone aquí en el agua limpia, se ensucia. Pero si usted pone agua limpia en el agua sucia, sigue siendo sucia. Ese es el problema por el cual el Señor Jesucristo no quiere que nosotros nos juntamos con gente que no teme a Dios, porque nos vamos a contagiar. Y eso fue lo que pasó con el rey Salomón, como ya lo explicó el pastor Arturo Norero. Ahora, ¿se pueden bautizar a los niños? Yo creo que esto ya también lo dijo el pastor Arturo. Hay muchas iglesias que de pronto lo hacen, y sé de denominaciones cristianas evangélicas que también lo hacen. Tienen sus argumentos, tienen su postura, pero sin embargo hay algo que escuché por ahí, por ejemplo, de este cura Toro, ¿no? Que él dice que cómo iba a bautizarse Jesús cuando era niño, si Juan el Bautista también era un niño. ¿Cómo lo iba a bautizar? O sea, son preguntas medias, disculpe lo que voy a decir, medias torpes, porque Juan el Bautista no hubiera sido el único profeta, el único que lo hubiera podido bautizar, ¿no? Pero Jesucristo fue presentado a los 8 días de nacido. Eso es lo que nos manda el Señor también en las Escrituras. Eso manda el Señor al pueblo de Israel, a presentar a los niños, no a bautizarlos. Las personas que se bautizan son aquellos que ya han creído en el Señor, aquellos que han entregado su vida a Cristo y se han arrepentido de su maldad. Un niño chiquito, ¿qué tiene? ¿Ha pecado? No ha pecado. El Señor mismo, y el pastor Arturo ya lo dijo y lo leyó, que venid a mí, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. No hay tal de que bautícenlos para quitarles algún pecado ni nada por el estilo. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Entonces, mis amados hermanos, respondimos todas estas preguntas y gracias a nuestro Dios, bueno, hemos podido analizarlas. Hay muchas más preguntas todavía y unas preguntas interesantísimas. Hay preguntas súper largas, o sea, no en el sentido de que la pregunta sea larga, sino que la respuesta es bien larga.
porque hay que escudriñar las escrituras bastante. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Y gracias a nuestro pastor Arturo, que también se conectó. Y bueno, Dios mediante lo vamos a tener acá. Y recuerden seguir orando por las campañas evangelísticas allá en Quevedo el 9 de noviembre y en Machala el 7 de diciembre. Sigamos orando, amados hermanos, y no se olvide este domingo estos poderosísimos mensajes de la palabra del Señor. Vamos a estar con Giovanni predicando, yo en el primer culto, Giovanni en el segundo culto, y alistémonos para las grandes cosas que vienen en el Señor. Y no te olvides de proclamar que hay vida en Jesús. Dile a un amigo.